Bienvenidos a todos a una nueva inversión. Hoy nos adentramos en un tema que, bueno, digamos que viene en tela, la diosa Asherah. Asherah y su, digamos, controvertida relación con los inicios de la religión en el antiguo Israel. Controvertida es una buena palabra. Porque, a ver, si le preguntas a alguien por la calle, a lo mejor te miran con cara rara. Claro. Asherah no es, digamos, un nombre que suele sonar mucho. No está en el top 10 de figuras bíblicas. ¿Verdad? Exacto. Pero ojo, que eso no significa que no sea importante. De hecho, lo que vamos a ver hoy es que su historia es fundamental para entender bien cómo era la cosa religiosa en aquella época. Totalmente. Y para eso vamos a buscar en un montón de fuentes, artículos, restos arqueológicos, incluso hay pistas dentro de la propia Biblia. Sí, porque la idea es ir más allá de la imagen, digamos, simple, que a veces se da de un camino recto hacia el monoteísmo en el antiguo Israel. No era tan fácil, ¿verdad? Había mucha más complejidad, muchas más piezas en el puzzle. Y ahí es donde entra Asherah. Porque si empezamos a tirar del hilo, nos damos cuenta de que su presencia, aunque a veces un poco escondida, nos dice mucho de cómo se vivía la fe en aquellos tiempos. Sí, exactamente. Y lo primero que nos llama la atención es que su culto, o sea, la adoración a Asherah, viene de mucho antes de que se empezara a hablar de un solo Dios. Hablamos de miles de años, ¿no? Sí. Estamos hablando del tercer milenio antes de nuestra era. Pero imagínate. Mucho antes de Abraham, de Moisés, de todo eso. Totalmente. En aquellos tiempos Asherah era una diosa importante, pero importante de verdad. En Ugarit, por ejemplo, que era una ciudad importante de Levante, sí, pues allí la llamaban Azerat y era la jefa, la diosa madre. La que mandaba. Exacto. Era la esposa de él, que era Dios supremo en su panteón, y la madre de un montón de dioses, incluido Baal. Baal, sí. Porque para que te hagas una idea, tenía un puesto muy alto en la jerarquía divina. Y esto nos lleva a una pregunta interesante, ¿no? Si Asherah era tan importante, ¿por qué aparece mencionada en la Biblia? Si se supone que al final la cosa iba de un solo Dios, ¿no? Claro, esa es la clave. Y la respuesta es que, aunque la Biblia condena su culto, el hecho de que la mencionen, incluso para criticarla, ya nos dice algo. Nos dice que su presencia era lo suficientemente fuerte como para que los autores bíblicos tuvieran que dedicarle tiempo y espacio. O sea, que no era una cosa que pudieran ignorar así como así. Exactamente. Y esto nos da una pista de que la cosa religiosa en el antiguo Israel no era tan sencilla como a veces se pinta. Había diferentes ideas, diferentes prácticas y a veces chocaban entre ellas. Había una lucha, ¿no? Por definir qué era lo correcto, a quién había que adorar. Y en medio de todo esto aparece el famoso poste de Asherah. ¿Qué era exactamente este poste? Porque aparece un montón de veces en la Biblia y siempre con mala prensa. Pues el poste de Asherah, era un símbolo. Un símbolo físico, probablemente de madera, que representaba a la diosa. Como una especie de tótem, ¿no? Algo así, sí. Y lo curioso es que la Biblia lo prohíbe constantemente. Aparece como 40 veces diciendo que no se puede tener un poste de Asherah. 40 veces. Eso es darle importancia al tema, ¿eh? Totalmente. Y lo que nos dice es que el culto a Asherah estaba muy arraigado. Tanto que se convirtió en una obsesión para los que querían imponer el monoteísmo. Claro, porque si no fuera importante, no haría falta prohibirlo tanto. Exacto. Y fíjate que la cosa llega a un punto que en el segundo libro de los Reyes se cuenta que incluso pusieron una imagen de Asherah en el templo de Jerusalén. ¿En el templo? Eso sí que es fuerte. Imagínate. Estamos hablando del lugar más sagrado para la religión yavista. Y allí, junto al altar de Yahvé, tenían una imagen de Asherah. Eso echa por tierra la idea de un monoteísmo puro y duro desde el principio, ¿no? Totalmente. Parece que hubo un periodo de sincretismo, de mezcla, donde diferentes cultos convivían. Y luego, en Jeremías, aparece la figura de la Reina del Cielo. ¿Tiene algo que ver con Asherah? Pues es muy probable que sí. La Reina del Cielo podría ser otro nombre para Asherah, o una fusión con otra diosa similar como Astarte. Entiendo. Y lo interesante de Jeremías es que describe a mujeres judías haciendo rituales para la Reina del Cielo. Ah, sí. ¿Qué tipo de ritual? Se hacían pasteles, le ofrecían bebidas, cosas así. Y lo curioso es que estas prácticas siguieron existiendo hasta bastante tarde, incluso después del exilio babilónico. O sea que a pesar de que los profetas y los sacerdotes intentaban imponer el culto a Yahvé, la gente, sobre todo las mujeres, seguían con sus tradiciones. Exacto. Lo que nos dice que estas creencias populares tenían mucha fuerza, mucha resistencia. Y luego están los descubrimientos arqueológicos que también dan mucho que pensar. Las inscripciones de Kunti Erasrut, por ejemplo, son alucinantes. Sí, esas inscripciones son del siglo VIII, antes de nuestra era. Y lo que dicen es, a ver, agárrate. Yahvé de Samaria y su Asherah. Su Asherah.
Ahí lo tienes. Es una frase que no deja lugar a dudas, ¿no? Parece que Yahvé y Asherah estaban relacionados de alguna manera, ¿no? Como una pareja divina, casi. Exacto. Y esto choca frontalmente con la idea posterior de un Yahvé solitario, único, sin nadie a su lado. Es que lo cambia todo, porque si en algún momento Yahvé y Asherah fueron considerados una pareja divina, Claro. eso significa que la historia del monoteísmo es mucho más compleja de lo que nos han contado. Totalmente. Y algunos expertos, como William Dever, han desarrollado la teoría de la pareja divina, precisamente para explicar este tipo de evidencias. La teoría de la pareja divina. Sí, lo que dice esta teoría es que antes de que se impusiera el monoteísmo a la fuerza, mucha gente veía a Yahvé y Asherah como una pareja, como dos dioses que iban juntos. O sea que no era una cosa rara, sino una creencia popular. Exacto. Y lo que pasó después fue que los textos bíblicos que se escribieron en un contexto de reforma religiosa intentaron borrar esa imagen. Claro, para imponer la idea de un Yahvé único y todopoderoso. Exacto. Pero las huellas de esa creencia anterior siguen allí, en las inscripciones, en los restos arqueológicos, incluso en algunos pasajes de la Biblia. Y eso nos lleva a una pregunta importante. ¿Por qué se condena tan duramente a Asherah en la Biblia? ¿Por qué no se le ignora? Simplemente. Pues hay varias razones. Primero, había una lucha por imponer el monoteísmo yavista, por eliminar cualquier rastro de otras religiones. Los profetas como Elías o Jeremías eran muy críticos con cualquier influencia extranjera, ¿no? Sí, veían el culto a Asherah como una amenaza, como algo que corrompía la pureza de la fe en Yahvé. Entiendo. Además, Asherah representaba valores que chocaban con la nueva moral yavista. Ella era la diosa de la fertilidad, de la sexualidad, de la vida en general. Y eso no encajaba con la idea de un Dios más abstracto, más alejado de los asuntos terrenales, ¿no? Exacto. Y por último, no podemos olvidar el factor político. Los reyes que impulsaron la reforma religiosa también querían centralizar el poder. Claro, si solo hay un Dios y ese Dios tiene su templo en Jerusalén, pues eso les da mucho poder a los que controlan el templo. Y para eso tenían que eliminar cualquier culto local, cualquier Dios que no fuera Yahvé. Y Asherah era una de las víctimas de esa lucha de poder. Sí, se la demonizó, se le convirtió en un símbolo del mal, de la idolatría, y poco a poco su imagen se fue distorsionando hasta que se perdió su significado original. Es una historia fascinante, pero también un poco triste, ¿no? Ver cómo una diosa tan importante acaba convertida en un demonio. Sí, pero lo importante es que su historia nos enseña que la religión en el antiguo Israel no fue un camino recto hacia el monoteísmo. Había muchas ideas, muchas creencias, muchas prácticas diferentes. Y al final se impuso una, pero no sin lucha, no sin dejar víctimas por el camino. Exactamente. Y esto nos invita a reflexionar, ¿no? A pensar en cómo se construyen las historias, cómo se imponen unas ideas sobre otras. A cuestionar las versiones oficiales, a buscar las voces que han sido silenciadas. Y sobre todo, a recordar que la historia de la religión es mucho más compleja y fascinante de lo que a veces nos han contado. Y con esto, llegamos al final de nuestra inmersión. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Ha sido un placer. Y a ti que nos escuchas, te dejamos con una pregunta para reflexionar. ¿Cómo cambia tu visión del monoteísmo al saber que existió una diosa como Asherah? ¿Qué otras historias, qué otras voces se han perdido en el camino? La historia siempre tiene más de una cara. Hasta la próxima.